Buenos días, hermanos. Es una bendición como pueblo del Señor poder reunirnos en esta mañana, en este día, esta mañana del 15 de noviembre del 2020. Hermanos, es una gran bendición para nosotros como miembros de esta iglesia poder estar en esta ocasión para llevar a nuestro Dios nuestra ofrenda como pueblo. Y para iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo esta liturgia que se ha preparado para darle honra y gloria al Señor, vamos a iniciar nuestro culto de adoración. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Palabra de Dios en el Salmo 29, versículos 1 y 2. Hermanos, queremos invitarlos a que al escuchar las notas del preludio podamos nosotros presentar a nuestro Dios nuestro corazón, podamos presentar a nuestro Dios la ofrenda que traemos, pero para ello, hermanos, para tener este momento de oración, de adoración e invocación a nuestro Dios, necesitamos, hermanos, presentarnos como es digno delante del Señor. Vamos a presentar nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces los invitamos, hermanos, ahí en sus hogares, que presentemos a nuestro Dios nuestras faltas, que Él pueda limpiarnos, que a través de la música también el Señor prepare nuestros corazones para que podamos presentar una ofrenda agradable delante del Señor. Entonces, hermanos, inclinemos nuestro rostro y pidamos perdón al Señor ahí, confesando nuestros pecados. Leíamos en la porción del Salmo 29, 1 y 2, al final dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a hacer una oración de adoración e invocación, y ahora permítanme compartirles en el Salmo 96, en los versos 7 y 9, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Hermanos, estamos invitados a presentar al Señor nuestro corazón. Estamos en casa, pongámonos cómodos, pero también, hermanos, tengamos en cuenta que estamos ante Jehová, ante la hermosura de su santidad, y que con toda reverencia y con toda solemnidad podamos adorar al Señor en toda esta liturgia que se ha preparado. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias le damos porque en esta mañana, Señor, nos permite presentarnos delante de usted para honrar y glorificar su santo nombre, Señor. Agradecerle por todo lo que usted ha hecho en favor de su pueblo, en favor de todo el mundo, en favor de todas las familias, en favor, Señor, de todo su pueblo especial, de su linaje escogido, Señor, por sus siervos y siervas, por sus ministros,
por sus misioneros y misioneras, Señor. Solamente usted puede darnos esa cobertura en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque usted es quien tiene el control de todo, Señor. Gracias porque no hay un Dios como usted, Señor. Y queremos en esta mañana adorarle en este tiempo, Señor, aún de angustia, en medio de la angustia y del temor. Queremos adorarle, Señor, y cantarle. Queremos, Señor, decirle que usted, Señor, nos ha protegido hasta aquí, Señor, y seguirá haciéndolo. Señor, queremos suplicarle que se agrade de esta liturgia, que esté en los corazones de cada miembro de la iglesia que está conectado a esta transmisión, Señor, en estos tiempos diferentes, en estos tiempos modernos. A través de la electrónica, Señor, podamos conectarnos como miembros de familia, como miembros de iglesia, sabiendo que usted está en todo momento y en todo lugar, Señor, y que puede vernos y escucharnos y defendernos, Señor. Queremos suplicarle que esté presente y que se agrade de esta ofrenda que como familias traemos ante usted. Agrádese, Señor, y se lo pedimos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Cantemos con júbilo a nuestro Señor a través del himno número 256, sabiendo que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
través de su palabra, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Isaías 65, de los versículos 17 al 22. Si ustedes desean también hacer esta lectura en sus casas, pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 65, y yo voy a leer de los versículos 17 al 22. Ustedes también pueden hacerlo en casa. La palabra de Dios dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. Sigamos cantando a nuestro Dios. Ahora busquemos en nuestros himnarios el himno 543, de Gloria en Gloria, y las huestes del Rey, himno número 210. Primero el 543. Quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, mírame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
210. Las huestes del rey, las huestes del rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad. Y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la rey del gran capitán, daremos de siempre jamás. La senda del mal, el vicio fatal, jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro justo Rey, al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la ley del gran capitán, daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, mirada al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier habrá, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la ley del gran capitán, daremosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, el Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la ley del gran capitán, daremosle siempre jamás. Tenemos también un momento, hermanos, de fraternidad, donde tenemos el tiempo de los saludos y bienvenida. Ha sido una bendición el que hoy el Señor nos conceda a mi esposa y al servidor de poder estar delante del Señor y de todos ustedes como pueblo del Señor. Y entonces, en la distancia, a través de la tecnología, podemos saludarnos. Pero permítanme primeramente compartirles lo que dice en la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé si alguno de nuestra iglesia está en Colosas hoy, pero si no, los mandamos a saludar hasta allá.
pero a todas las familias que estamos aquí en nuestra comunidad de Santa Ana. Me parece que esta edición llega a otras iglesias de otros estados de aquí de nuestra república. Pues todos somos bienvenidos. Escuchamos que el Señor nos desea paz y gracia. Y entonces, como iglesia también, en nombre de nuestro hermano presbítero Edman Orel, como pastor de esta iglesia, de todos los oficiales, enviamos un saludo a todas las familias que hoy están conectadas y a quienes no están conectadas hoy también, hermanos, por ahí, llevémosle un saludo de parte de toda la iglesia y principalmente de parte de nuestro Dios. Hermanos, entonces ahora, pues pasando a otro tiempo de esta liturgia, tenemos el tiempo de las ofrendas, hermanos. Tal vez ya estén ustedes preparados, ya la tienen ahí lista. Les invitamos a que la depositen. En tanto ustedes hacen eso en casita, vamos a cantar el himno 442. Lo nuestro tuyo es, y con este canto, hermanos, acompañamos el depósito de nuestras ofrendas y después damos gracias por las mismas. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más, Señor, te alabamos y te bendecimos porque todo procede de ti y de tu mano te damos, Señor. Bendice las ofrendas que en cada hogar se han depositado, Señor, para el extendimiento de tu obra. Y, Señor, suple conforme a tus riquezas en gloria en este tiempo, Señor, cuando muchos no tienen trabajo, cuando muchos, Señor, tienen necesidad de que tú suplas, Señor, sus necesidades. Acompaña, pues, a todos los hogares, Señor, de nuestra comunidad, de nuestra nación y del mundo entero, Padre, pues de lo recibido de tu mano te damos. En Cristo Jesús, amén. Nuevamente abramos nuestros himnarios y ahora entonemos con júbilo el himno 192, porque Él vive, y el Rey ya viene, himno 206. Primero entonaremos el 192. Dios nos envió a su Hijo Cristo.
Salmo 210. Ay, perdón, 206. Ascendido por los cielos, Jesucristo mi Señor, cuando ángeles vinieron, que miráis con estupor, este Cristo que hoy asciende, a sí mismo volverá, victorioso y a su pueblo, a la gloria llevará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Su palabra nos enseña: amarás a tu Señor y tu pan al desvalido, hoy comparte con amor y proclama: Cristo viene, Maranatha, gloria a Dios, ya los tiempos se consuman, su promesa se cumplió. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. He aquí yo vengo presto, y conmigo el galardón, a otorgar la recompensa por la fe y devoción. Yo soy Alfa y soy Omega, el primero y el final. Es el tiempo de la siega, y el gran juicio llegará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Pues demos gracias a Dios, hermanos, por estos cantos que nos vienen a confortar, que nos vienen a alegrar y nos vienen a motivar. Y sin duda en este tiempo, en esta hora, para que nuestro corazón esté ya listo y está preparado para escuchar la palabra del Señor. Dice aquí en la liturgia: la palabra se hace presente. Entonces, hermanos, tenemos ahí nuestras Biblias, vamos a abrirlas, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, y vamos a leer el capítulo 3. Segunda de San Pedro, capítulo 3. El tema que hoy el Señor tiene para su pueblo es el retraso de la parusía. Este mensaje, como
Hoy domingo tenemos la bendición de que nuestro hermano presbítero Edman Orel López Díaz tenga este tiempo de compartir la palabra con nosotros. Entonces, entendiendo que ya todos tenemos la lectura lista, hermanos, vamos a buscar hacerla en un ritmo que la podamos ir disfrutando, entendiendo y ante todo podamos ser edificados a través de esta palabra. Dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, entonces es el tiempo de la palabra del Señor y damos el espacio a nuestro hermano Pastor Edman Orel. Muchas gracias, hermano Saúl. Somos nuevamente invitados e invitadas en esta mañana a tener abierta nuestra Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y hemos partido esta ocasión en la pregunta, una especie de pregunta, a partir de la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 3. La pregunta de esta mañana, de este día, a reflexionar es: ¿retraso de la parusía?
La versión que yo uso titula de esta forma este capítulo de la segunda carta de Pedro en su capítulo 3. Habría que recordar cómo titula la versión que tenemos en casa, la versión conocida entre nosotros, la versión 60. Parto entonces de esta idea en forma de pregunta. ¿Acaso la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo, una palabra técnica que quiere decir venida, tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Acaso esto entonces no es cierto? Es lo que está detrás del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero antes de reflexionar en esta palabra, nuevamente oremos a nuestro Dios. Una vez más, Dios de la vida, Dios de toda gracia e infinita misericordia, conscientes de nuestra naturaleza humana, falible, estamos delante de ti, oh Dios, rogando que en tu gracia, en tu bondad, nos permitas ser iluminados con tu bendita palabra, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, nos exhorte, nos desafíe, alumbre nuestro entendimiento en esta época, en este tiempo difícil que estamos enfrentando. Es nuestra petición en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro comienza diciendo que esta carta es su carta número 2. Y en las 2 cartas, dice el apóstol, he querido refrescarles la memoria para despertar con este recuerdo sus mentes sinceras. Dice otra versión, me parece que es la versión 60, exhortando en ambas vuestro limpio entendimiento, vuestro deseo sincero de seguir al Jesús resucitado, vuestro limpio entendimiento de entender precisamente, valga la redundancia, esto que tiene que ver con las últimas cosas en la historia de la salvación. También este capítulo inicia aconsejando 2 aspectos. Primero, dice el apóstol Pedro, recuerden la palabra dicha por los profetas. Acuérdense, dice, lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles. Dice entonces el apóstol, recuerden la palabra de los profetas y la palabra de los apóstoles, esa palabra que refleja el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el papel de la memoria que sirve para unir estos proyectos anteriores. Pero por el otro lado, dice el apóstol Pedro, recuerden una cosa más. Recuerden que al final de los tiempos vendrán hombres cínicos y burladores, dice esta versión, entregados a sus apetitos. También para advertirnos entonces sobre los peligros latentes en los cuales vivimos los hijos e hijas de Dios por los estafadores del Evangelio. Hay que recordar el capítulo anterior, donde el apóstol Pedro dedica también una palabra para decir que así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, de esa manera también, dice el apóstol, entre ustedes habrán falsos maestros que introducirán sectas perniciosas y renegando del Señor que los redimió, se acarrearán una rápida destrucción. Y muchos los seguirán en su vida viciosa y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Y en el capítulo anterior, segunda de Pedro 2, se ha dedicado también estas palabras a advertirnos sobre aquellos que vienen a anunciar un mensaje diferente, distinto al que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que vienen a lucrar con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y la pregunta entonces la encontramos
en el versículo 4, que dirán estos hombres estafadores, burladores, blasfemos. Hacen la pregunta clásica, que dirán, ¿qué ha sido de su venida prometida? Dicen otras versiones, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que Jesucristo iba a regresar? Dice el versículo 4, porque dice, desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Porque desde el día en que los padres o nuestros padres durmieron, dice una versión más, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estamos ante la pregunta que desencadena todo este capítulo. ¿Qué pasa con la segunda venida de Jesucristo? ¿No será que esto es una falacia? ¿No será que es un engaño esto de que Jesucristo un día va a regresar por su pueblo, por sus escogidos? Ante esta pregunta, que muchas veces nos la siguen haciendo hoy el mundo moderno o posmoderno, ¿será que va a regresar Jesús como dicen ustedes? ¿No será que es un engaño, es una falsa ilusión? La religión como una ilusión infantil, dirá por ejemplo Freud. Veamos entonces cómo el apóstol Pedro responde a esta pregunta, porque ciertamente en el siglo I esta petición en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo era una constante en las primeras iglesias del siglo I. Era de las grandes peticiones. Uno puede leer en primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, la petición antigua, van a decir algunos, muy antigua, Maranatha. La petición que hacía el pueblo de Dios, Maranatha, ven Señor Jesús. Y ante estos que preguntan, ¿dónde está esta promesa? No que Jesucristo iba a regresar un día. El apóstol Pedro contesta lo aborda desde 4 perspectivas, según yo. Primero, la primera razón de que Jesucristo no viene es una razón histórica. Versos 5 al 7. Veamos la razón histórica. Al afirmar esto, dice, ellos no tienen en cuenta que desde antiguo existía un cielo y una tierra emergiendo del agua y consistente en medio del agua por la palabra de Dios. No tienen en cuenta, en primer lugar, al hacer esta pregunta, se han olvidado de esta palabra divina que ha sostenido el universo a lo largo de todos estos siglos. Cómo Dios sostiene al mundo en sus manos. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 1:3? Miren lo que dice Hebreos 1:3. Lo leo en esta versión. Dice así, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el universo con su palabra poderosa. Lo primero que olvidan estas personas, dice el apóstol Pedro, es que Dios sostiene a este mundo con su palabra poderosa. Y es que detrás de estas cartas, por supuesto, están los gnósticos, esta doctrina herética que no admitían ellos la doctrina bíblica de la creación. Como los helénicos, creen que la materia no puede destruirse, creen que es eterna. En primer lugar, entonces, el apóstol Pedro, dando esa razón histórica, teológica diríamos nosotros, es que Dios ha sostenido este mundo desde el principio, desde el momento en que Él creó el universo. Y la razón histórica, en segundo lugar, da una razón histórica, es lo que dice el verso 6. Y así el mundo de entonces pereció
a causa del diluvio. Esto nos lleva a los tiempos de Noé. Y el mundo pereció a causa del diluvio. ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesús le preguntan sobre los tiempos finales? Él contesta en Mateo 24, versos 36 al 39, cuando los judíos le preguntan sobre cuándo es que va a ser su venida, cómo es que va a suceder los tiempos finales del universo y de los seres humanos. Jesús les contesta diciendo: será como en los días de Noé, cuando todos se dedicaban a hacer cosas fuera de la ley y del orden de Dios. La razón histórica, ya ustedes pueden ver cómo una ocasión el mundo fue destruido. Dicen los textos que Noé estuvo predicando, dice, 120 años les predicó, pero nadie quiso entender el mensaje a como le llama el capítulo anterior. Miren cómo le llama a Noé, predicador, dice. Así tampoco perdonó a la humanidad de antaño, segunda de Pedro 2:5, sino que guardando con otros 7 a Noé, predicador de la justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados. Pregonero de la justicia, dice otra versión. La razón histórica es que ya hubo una ocasión cuando este mundo fue destruido. Es como si esta palabra nos recordara lo que Dios ha hecho en el pasado. Se ratifica entonces el día del juicio final en un futuro. Dice entonces el verso 7, el cielo y la tierra, actuales por la misma palabra, están conservados para el fuego, reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos. Se ratifica entonces el día del juicio final, es decir, la sentencia final un día va a llegar. Para los griegos la materia, decíamos, es eterna. Para la perspectiva cristiana, esta materia tiene un final. ¿Cuándo será? Uno puede leer Mateo 24, Marcos 13, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y lo que sí sabemos es que nadie sabe cuándo va a suceder, cuándo va a ser su venida. Todos los seres humanos permanecen condenados por igual, va a decir C.S. Lewis. Todos los seres humanos permanecen condenados por igual, y esto no por extraños códigos de ética, sino por sus propios códigos. Por lo tanto, todos están conscientes de su culpa. Se ratifica así entonces el día del juicio, como lo va a llamar el Antiguo Testamento, el Yom Jehová o el Yom Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor. En segundo lugar, encontramos una razón temporal. ¿Por qué vemos que Jesús todavía no viene? Además de la razón histórica, teológica, el apóstol Pedro agrega una razón temporal, el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, dice esta versión. ¿Cómo dice la versión 60? No ignoréis esto. Oh, amados, dice, no ignoréis esto. Y aquí se introduce la razón temporal. Que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Es que los que hacen esta pregunta dicen, es que ya son muchos años. Es que ¿cuándo va a regresar? No que Jesús iba a regresar. Miren cuánto tiempo ya pasó. Pero ¿qué les contesta el apóstol Pedro? Citando el Salmo 90, versículo 4. No ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años
como un día. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es: hay que distinguir, señores, entre el cronos humano y el kairos de Dios. Tenemos que recordar que para Dios 1000 años es como un día. Imagínense, han pasado 2000 años, sería como 2 días. Y los burladores, con tal de desacreditar al cristianismo, dicen no, que Jesús iba a regresar. El gnosticismo niega la espera del fin del mundo, tal como lo entendía el cristianismo primitivo, ya que la distinción temporal que hacía entre el aión presente y el aión futuro es sustituida por la distinción metafísica griega entre aquí abajo y el más allá, negando así la historia de la revelación y de la salvación. Lo que está detrás de esta pregunta sería el tratar de negar la veracidad de la revelación y de la salvación. En segundo lugar, esta razón es temporal. Los tiempos de Dios, dicho de modo sencillo, son muy distintos a nuestros tiempos humanos. Pero tarde o temprano eso es irremediable. El cronos de Dios, del ser humano, será invadido un día por el cronos, por el kairos de Dios. El tiempo humano un día será invadido por el tiempo de Dios. ¿Y por qué es que se retrasa la venida de nuestro Señor Jesucristo? En tercer lugar, el apóstol Pedro da una razón pastoral, una razón de amor, una razón de bondad por la humanidad. ¿Qué dice el versículo 9? El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, dice el apóstol. No es que Dios ya no quiera cumplir su promesa o no pueda cumplirla, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. La tercera razón es una razón pastoral, es que Dios tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, dice la versión 60, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta razón se complementa con lo que dice el verso 15 de este mismo capítulo 3. Piensen, dice ahora el versículo 15, que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación. Dios tiene paciencia, Él quiere que nosotros reflexionemos de nuestros malos caminos, como va a decir el profeta Isaías en su capítulo 53. Deje el hombre impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Los profetas nos invitan a la conversión, al volvernos a Dios. Me parece que es Isaías 55, ¿verdad? Cuando dice, vengan a mí todos aquellos que tienen sed. ¿Por qué están buscando en otras cosas? Va a decir el profeta Isaías hasta llegar a esta parte donde les invita o nos invita a cambiar, a volvernos a Dios. Piensen, dice, que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas, va a decir el apóstol Pedro. Si bien hay algunas cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la Escritura, para su perdición. Y en esta razón pastoral, el apóstol Pedro se apoya en el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo había escrito también sobre el tema de la paciencia de Dios para con nosotros. Más que de retraso, entonces, hay que hablar de un plazo de gracia. Estamos en un plazo de gracia. Y a propósito, entonces, antes de seguir,
Veamos qué ha escrito brevemente, por supuesto, lo que ha escrito brevemente el apóstol Pablo en torno a la segunda venida y en torno a la esperanza. ¿Qué dice Romanos, capítulo 2, versículo 4? Escuchemos qué dice Romanos 2, 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Gracias, hermano Saúl. Aquí en esta versión dice, ¿o desprecias su tesoro de bondad? ¿Acaso estás despreciando su tesoro de bondad? Dice, ¿acaso estás tú despreciando en tu vida su paciencia, la paciencia que Dios te tiene? Su paciencia y aguante, dice esta versión, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento. Eso es lo que el apóstol Pedro está recordando del apóstol Pablo, que él ha escrito también sobre que Dios nos está dando tiempo para volvernos a Él, para no morir, como decía el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo también escribe en Romanos, miren lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versos 30 al 33. En efecto, dice el apóstol, ustedes antes eran enemigos de Dios y ahora por la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos desobedecen. Pero un día también, refiriéndose al pueblo de Israel, ellos alcanzarán misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse de todos. Y va a decir el verso 33, qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la prudencia de Dios, qué insondables sus decisiones, qué incomprensibles sus caminos. En medio de todo esto, ¿cuándo será la segunda venida? No lo sabemos con exactitud. Nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que estamos en un plazo de gracia, de misericordia. La misericordia de Dios es la clave de la historia, como en la misma historia de Noé. Dios dándonos tiempo para que nos volvamos a Él. Cito aquí segunda de Pedro, el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 5, que dice, si tampoco perdonó a la humanidad de antaño, sino que guardando con otros 7 a Noé, predicador de la justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados. Lo que aquí quería yo ratificar es, así como Dios dio tiempo a la gente en los tiempos de Noé, así también nos está dando tiempo a nosotros para volvernos a Él. Y en último lugar, tenemos una razón, la cuarta razón, ¿por qué Dios retarda su venida? Una razón que es la razón de juicio universal. Verso 10, con estas metáforas, una razón, diríamos, de no saber con exactitud, pero más bien es una razón como repentina, fugaz, que requiere vigilia, que nos invita a la preparación. Hay una razón, por supuesto, de juicio, pero de un juicio inminente, que nadie sabe cuándo va a ser. Por eso, esta idea se ilustra con la del ladrón que llega a casa en momento que ni siquiera esperamos. Porque será así repentina, dice el verso 10. El día del Señor llegará como un ladrón. Nadie sabe cuándo va a entrar el ladrón a nuestra casa. Entonces, dice, el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida, y si todo se ha de destruir de ese modo, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados, es decir, con calor, pues quiere decir, de acuerdo entonces con esta promesa, esperamos un cielo nuevo
y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Por tanto, amados hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. El versículo 10 se ha podido relacionar con la concepción estoica de la ecpirosis, es decir, el incendio universal al final de un ciclo del mundo. Los gnósticos, como también los mayas, se va a hablar de que este mundo termina, pero luego vuelve a nacer otro. Aquí es definitivo. Este mundo un día va a terminar. De ahí entonces la exhortación en el versículo 11. Aparece después del juicio, del detalle del juicio universal, aparece la exhortación en el versículo 11, ¿sí? Invitándonos a vivir en santidad y devoción. Entre tanto, esperamos la segunda venida. Y se confirma lo esperado. Lo que esperamos nosotros es un cielo nuevo y una tierra nueva en el verso 13. Y nuevamente se recurre a la exhortación en el versículo 14. Por tanto, amados hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre. Como dice la versión 60, el final del versículo 14, para que Dios nos halle, nos encuentre, ¿qué dice? Procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Sin mancha, dice, e irreprensibles, y en paz. Entre tanto, dice, esperamos la segunda venida. Vivamos, dice, sin mancha, de manera irreprensibles, pero vivamos en paz. Vivamos en paz con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestra familia, porque nadie sabe con certeza cuándo será la segunda venida. En el versículo 11 se dice que vivir en santidad permite apresurar la venida del Señor. Va a decir Luis Alonso Schockel comentando la Biblia del Peregrino. El autor insiste en que la parusía, la venida, no debe llevar a la pasividad esperando el fin de los tiempos. Al contrario, hay que vivir y trabajar para que el mundo camine por senderos de paz, por caminos de honestidad y de reconciliación. Esperar la segunda venida no nos lleva a la pasividad, como dijo un día Martín Lutero. Si Cristo volviera el día de mañana, yo, dice, igual hoy volvería a sembrar un árbol. El hecho de que Cristo un día va a regresar no nos debe llevar a la pasividad, a la indiferencia por este mundo. Pedro se ha apoyado en Pablo, y Pablo antes, miren lo que nos ha dicho. Sí, dice, un día va a regresar el Señor, pero entre tanto, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios proclamándose Dios. Es decir, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo llegará el hombre de perdición. A este imperio, a este gobernante que frontalmente se declarará enemigo de Dios y hollará el lugar santo de Dios. Antes de que venga Jesucristo tendrá que pasar todo esto. Lo más difícil está por venir. Por eso,
Este capítulo 3 que hemos leído termina con una doble exhortación, un llamado a estar alertas, a estar prevenidos y en segundo lugar a mantenernos firmes y a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, y lo ratifica el apóstol Pedro en su segunda carta, que nadie los engañe. No crean aquellos que hasta ponen fechas, han puesto fechas y dicen el Señor va a venir en el 2000, ¿verdad? Diciembre del 2000 será el último día, el último mes. No, nadie puede saber cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Pero desde este capítulo hemos oído 4 razones. Hay una razón histórica. Hay una razón, la segunda razón, temporal. Los tiempos de Dios son distintos a nosotros, es distinto a nuestros tiempos. Hallamos una razón pastoral. Dios está esperando que nos volvamos a Él. Él sigue dándonos esa oportunidad de no morir lejos de su amor y de su bondad. Y por último hay una razón inminente, una razón, diríamos, sin razón. Esto va a suceder, como cuando el ladrón viene y nos sorprende, una razón de sorpresa, diríamos, en la cuarta razón. Pero dice entonces el final: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nadie los engañe. Sigamos creciendo en esta palabra, aprendiendo de esta palabra, porque los cristianos y cristianas creemos que ningún profeta ni charlatán puede adjudicarse el derecho de decir nuevas palabras de parte de Dios que no estén sometidas a esta revelación, a esta palabra de Dios. Amén. Perdón, hermanos. Como pueblo de Dios, hermanos, agradecemos al Señor por su palabra de este día, de esta mañana, y pidamos al Señor que nos permita crecer en el conocimiento de su palabra. Hemos terminado prácticamente ya este acto de liturgia y ahora rogamos a nuestro hermano Edman que él despida a su pueblo con la bendición apostólica y posteriormente el postludio. Gracias una vez más, nuestro Dios, por esta palabra que nos invita a estar atentos a tu palabra, a recordar que tus tiempos son diferentes a los nuestros, a recordar tu amor, tu misericordia para con nosotros, como hemos leído en esta carta, porque no quieres que nadie se pierda. Que nos invitas a caminar en estos caminos de justicia, de paz, de hermandad, de esperanza. Trae esta esperanza a nuestras vidas, esta fe. Seguimos orando la oración de los cristianos del siglo I, Maranatha, ven Señor Jesús. Seguimos orando, venga a nosotros tu reino, este reino de paz, de alegría, este reino de sanidad, donde dice tu palabra ya no habrá enfermedad,
ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, porque esas cosas habrán pasado. Oramos porque eso sea un día posible. Entre tanto, ayúdanos a ser vigilantes, a estar atentos a tu voz, a prestar ojos, oídos, mente a tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Y ahora, Iglesia de Dios, que el amor de nuestro buen Padre Celestial sea con todos vosotros, que la comunión de nuestro Señor Jesucristo sea el lazo firme que nos una cada vez más contigo y con nuestro prójimo, y que el consuelo maternal de su Espíritu Santo nos siga animando, siga confortando nuestras vidas, siga siendo con todas las familias que no tienen trabajo o que viven situaciones difíciles, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Pues hermanos, familias de la Iglesia, les recordamos que estamos ya pues muy cerca de las actividades finales del año, y los avisos que hemos recibido tanto de la respetable Asamblea General, es el mismo sentir en nuestro sínodo y en nuestro presbiterio, es que vamos a continuar de manera virtual el próximo mes de diciembre. Esas han sido las decisiones desde nuestro consistorio también, que ha avalado esta decisión de mantenernos en casa, de seguirnos cuidando. Así que el próximo mes es la noticia que tenemos que darles. Esta mañana vamos a seguir con nuestros cultos de forma virtual. Así que entonces hemos pensado en lanzarles un reto, un desafío, pero sobre todo va en forma de invitación, que para Navidad, 24 de diciembre, que va a estar disponible el culto ya desde a partir de las 3 de la tarde. Cada uno de nosotros va a poder ir escogiendo el horario para verlo con la familia. Es que podamos prepararnos con un material, con poesía, con alguna poesía, algún acróstico, con nuestros niños, algo que queramos grabar de manera breve para presentar este material el 24 de diciembre. Estamos entonces todas las familias invitadas para incluso cantar algo como familia, un canto navideño, para hacer de este espacio un espacio comunitario, eclesial, donde la Iglesia también participe. Entonces es la invitación para el 24. El 27 tendremos nuestro culto de aniversario en este año. La reseña será también invitando a 2, 3 hermanos de los ya grandes, que puedan también ya hacernos llegar su palabra sobre los acontecimientos que tuvieron en este lugar ya hace muchos años. Y también para el 31 les estamos invitando a que también participen de esta forma, nos cuenten en 2 minutos, 1 o 2 minutos en un video,
un testimonio, cómo pasaron este año, cómo nos hemos sentido en este año 2020, alguna participación también, es decir, a lo que ustedes nos gusten enviar. La idea es que como familias participemos de estos actos 24 de diciembre, 27 y 31 de diciembre. Esperemos que pues prestemos atención a esta invitación, que nos decidamos como familia, con nuestros hijos, a cantar, a declamar una poesía navideña, etcétera, etcétera. Tanto que pudiéramos nosotros hacer, pero esperemos que pues con unos 10 videos nos conformamos, no esperemos que no nos lleguen tantos tampoco, porque no vamos a poder, así que tampoco se nos amontonen, esperemos que se animen a participar de estos cultos, y esos son los avisos que queríamos hoy transmitirles. Vamos a seguir de manera virtual, así que vayamos preparando nuestra participación para estos cultos especiales. Y también, de parte de nuestra Iglesia Nacional, estamos invitando a que nos solidaricemos con nuestros hermanos del sureste, Tabasco y Chiapas principalmente. Vamos a estar aquí en horarios de oficina recogiendo los apoyos, especialmente pues alimentos no perecederos, se está pidiendo agua sobre todo, ¿verdad?, para los hermanos que están necesitando de esta situación, todo lo que es la despensa. Aquí tenemos, les leo algo rápidamente: agua embotellada, sopa, atún, verduras enlatadas, arroz, frijol, azúcar, galletas, avena, pasta, leche en polvo, toallas sanitarias, papel higiénico, alcohol, cubrebocas, pasta, cepillo, jabón de tocador, etcétera. Todo lo que nosotros queramos compartir. Entonces, en un horario de oficina aquí en la iglesia tenemos hasta el 27 de noviembre. Prácticamente esta segunda quincena de noviembre vamos a estar recogiendo este apoyo, porque se va a llevar a fines de noviembre para estos estados. Esperemos también participar de esta manera. Muchas gracias a quienes hoy participaron, y que tengan una bendecida semana en este puente, seguirnos cuidando, ¿verdad?, y que Dios siga siendo con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.